Muy bien, buenas tardes, 3 y 6 de la tarde del día 2 de julio del 2025 para hacer un anuncio, ¿ya? Estoy todavía revisando el caso porque he tenido audiencia. Por favor, para que me indiquen si están todas las partes procesales. Especialista. Señor magistrado, informa usted que se ha verificado la concurrencia de todas las partes procesales. Bien, buenas tardes, doctor Chávez, de la Fiscalía. Buenas tardes, doctor Takasaki. Por favor, para las 4 y... para no hacerlos esperar en vano, 4 y 30, ya voy a dar a dictar la decisión, por favor. Gracias, suspendemos grabación, gracias. Gracias, Teo. Gracias. 4 y 30 de la tarde, suspendemos grabación. Bien, buenas tardes con todos nuevamente, son las 4 y 42 de la tarde del día 2 de julio del 2025. Vamos a proceder a emitir decisión en el presente caso. Resolución judicial número 3. Lima, 2 de julio del 2025. Estando al pedido de derechos planteado por la defensa técnica de Gasco Bravo y considerando, primero, pedido de tutela de derechos. La defensa técnica del ciudadano Luis Antonio Gasco Bravo ha planteado tutela de derechos por habérsele imputado los delitos de asociación ilícita para delinquir y el delito de lavado de activos agravado con la agravante de organización criminal, al mismo tiempo, con lo cual se habría afectado el principio de legalidad y el principio del ne bis in idem por las siguientes consideraciones. 1.1. Como primer argumento ha indicado que al investigado se le ha atribuido haber participado en el ingreso de dinero proveniente de Odebrecht para la campaña política del Partido Aprista Peruano. Por ello, se le atribuyó el delito de asociación ilícita para delinquir y el delito de lavado de activos agravado con la agravante de la organización criminal, aplicándose al mismo hecho una doble tipificación de carácter ilegal, con lo cual se habría afectado o se habría vulnerado el principio de legalidad y el principio del ne bis in idem material. 1.2. Como segundo argumento ha señalado que entre ambos delitos que se le ha atribuido, léase asociación ilícita para delinquir y lavado de activos agravado bajo el agravante de la organización criminal, se habría producido un concurso aparente de leyes, en cuyo caso debe recurrirse a la tutela de derechos como un remedio procesal frente a dicha situación jurídica, a fin que se realice una correcta tipificación del hecho imputado a su patrocinado. En ese sentido, correspondería únicamente uno de los delitos, bajo el principio de subsidiariedad, el cual, por cierto, puede realizarse en cualquier momento del proceso penal. Segundo, posición del Ministerio Público. Por su parte, el Ministerio Público se ha opuesto al pedido de tutela de derechos. Señalando lo siguiente. 2.1. Como primer argumento ha indicado que no se puede cuestionar la disposición fiscal de imputación de cargos mediante una tutela de derechos, conforme a jurisprudencia reiterada de la Corte Suprema, como un acuerdo plenario y una casación que ha citado. 2.2. Como segundo argumento ha señalado que para denunciar la afectación, para denunciar que ha ocurrido una incorrecta calificación jurídica de los hechos, específicamente una indebida calificación jurídica a través de dos delitos, se tiene que recurrir a otros mecanismos procesales. Por ejemplo, tratándose de la excepción de la afectación al ne bis in idem material, se puede recurrir a una
a otra vía procesal. Agrega que en todo caso, todo cuestionamiento que pretenda hacer la defensa técnica lo debe efectuar en la etapa intermedia, cuando ya se ha cerrado la investigación preparatoria debido a que la imputación es mutable y progresiva. Tercero, evaluación del presente caso concreto. En el presente acápite se va a evaluar si es que corresponde amparar el pedido de excepción de, no, el pedido de tutela de derechos articulado por la defensa técnica del ciudadano Luis Antonio Gasco Bravo. Para tal efecto, vamos a sentar las premisas. 3.1, marco normativo. 3.1.1, vamos a hacer aquí la cita legal del artículo 71.4 del Código Procesal Penal. Vamos a la cita textual. Cuando el imputado considere que durante las diligencias preliminares o en la investigación preparatoria no se ha dado cumplimiento a estas disposiciones o que sus derechos no son respetados o que es objeto de medidas limitativas de derechos indebidas o de requerimientos ilegales, puede acudir en vía de tutela al juez de la investigación preparatoria para que subsane la omisión o dicte las medidas de corrección o de protección que correspondan. La solicitud del imputado se resolverá inmediatamente previa constatación de los hechos y realización de una audiencia con intervención de las partes. 3.1.2. Comentario. De la norma procesal antecitada, a propósito de la tutela de derechos, se desprenden las siguientes notas características. A. Como primera nota característica debe anotarse que la tutela de derechos solamente podría plantearse durante las diligencias preliminares y durante la investigación preparatoria, no pudiendo hacerse fuera de estas etapas procesales. B. Como segunda nota característica debe anotarse que la tutela de derechos protege los derechos que asisten a todo investigado y que están contemplados en el artículo 71, numeral 2 del Código Procesal Penal. Asimismo, también protege otros derechos análogos al mismo. Es por eso que debe asumirse una concepción amplia de protección de los derechos del imputado, atendiendo a que la tutela de derechos tiene carácter residual. Se plantea para proteger los derechos del imputado en la medida que no exista una vía procesal específica para la protección del derecho que reclama el imputado. Esto surge del Acuerdo Plenario 2010 sobre tutela de derechos. C. Como tercera nota característica debe anotarse conforme al Acuerdo Plenario del 2012 sobre la tutela de derechos, que el nivel de precisión de los hechos, lo que puede cuestionarse a través de una tutela de derechos, es cuando no se ha precisado o no se ha concretizado los hechos que se atribuyen a un investigado. Pero debe anotarse que el nivel de precisión de los hechos debe ser compatible con el nivel de sospecha inicial que se atribuye al investigado, debido a que el objeto del proceso penal está en construcción durante la investigación preparatoria. Es por ello que bajo el principio de la delimitación progresiva de la imputación se habla que el nivel de precisión de los hechos imputados es variable y más o menos amplio conforme avance el proceso. Esto surge del Acuerdo Plenario del año 2012. 3.2. Evaluación del pedido de tutela de derechos del investigado. Con relación al pedido de tutela de derechos planteado por la defensa técnica de Luis Antonio Gasco Bravo, en la cual ha enunciado una indebida doble calificación jurídica sobre un hecho, sobre el hecho que se atribuye a su patrocinado, este despacho lo va a desestimar y vamos a dar las razones. 3.2.1.
En primer término, debe anotarse que al investigado Luis Antonio Gascó Bravo se le ha atribuido dos delitos, el delito de asociación ilícita para delinquir y también se le ha atribuido el delito de lavado de activos agravado por haber sido cometido por una organización criminal. Específicamente con relación a los cargos por el delito de asociación ilícita para por el delito de asociación ilícita, se ha dicho que se le ha atribuido ese delito porque en su condición de tesorero del Partido Aprista Peruano habría tenido el rol de realizar actos de lavado de dinero en la colocación y consignación de ingresos y gastos de campaña que le permitieron dar sostenibilidad al Partido Aprista Peruano. Y en cuanto al delito de lavado de activos agravado por organización criminal, se le atribuyó que en su condición de tesorero del Partido Aprista Peruano habría realizado el fraccionamiento del dinero maculado de Odebrecht a través de aportes de campaña, ingresos al Partido Aprista Peruano y actos de entrega del dinero maculado de Odebrecht a través de la contratación de servicios de publicidad, gastos de campaña. 3.2.2. La defensa técnica frente a esa imputación y frente a la imputación de dos delitos, asociación ilícita para delinquir y lavado de activos agravado con la agravante de organización criminal, ha planteado una tutela de derechos denunciando que el Ministerio Público habría efectuado una doble calificación jurídica del mismo factor. Esto es del factor organización criminal, en cuyo caso indicó que solamente correspondería aplicar una de ellas, dado que entre ambos existe un concurso aparente de leyes y que por aplicación de la regla de la subsidiariedad solamente debería imputarse uno de ellos desplazando al otro, queriendo desplazarse al otro. 3.2.3. Frente a ello, este despacho ha dicho que va a desestimar el pedido bajo un primer argumento que el pedido de tutela de derechos que ha formulado la defensa técnica es un pedido prematuro a juicio de este despacho. Es decir, no existe un interés para obrar actual, sino es prematuro. Se ha pedido en buena cuenta antes de tiempo, ya que el proceso penal en estos momentos se encuentra en pleno desarrollo, específicamente en la etapa de la investigación preparatoria, y en donde los hechos materia de investigación se encuentran en construcción. Bajo esa línea de idea, bajo ese contexto, se puede decir que el hecho materia de imputación es variable y está en continuo cincelamiento bajo el principio de la delimitación progresiva de la imputación. Si esto ocurre con el objeto del proceso penal, con el sustrato fáctico, ello también va a tener impacto en la calificación jurídica de los hechos. Es decir, como la imputación jurídica está vinculada estrechamente a la imputación fáctica, entonces eso también puede practicarse en la imputación jurídica. En ese sentido, la imputación jurídica que ha planteado inicialmente el Ministerio Público por dos delitos no es definitiva. Está sujeta a vicisitudes, está en construcción, está en progresión. Y si esto es así, no se puede prematuramente definir si aplica o no, si debe aplicarse uno de los delitos desplazándose al otro. 3.2.4. Como segundo momento debe anotarse que en todo caso el momento en el cual la defensa técnica del imputado puede cuestionar
esta doble calificación jurídica de los hechos, indebida a su juicio, sería en la etapa intermedia, cuando ya habría concluido la investigación preparatoria, dado que a ese estadio procesal el objeto del proceso penal se entiende que sería ya un producto terminado, ¿no? Y es en ese espacio procesal en el cual debe evaluarse la correcta o incorrecta calificación jurídica que ha efectuado el Ministerio Público respecto a los hechos investigados. Y esto es acorde con el acuerdo, con lo sostenido por el fiscal, ¿no?, en su intervención. Y esto tiene refrendo o sustento también en el acuerdo plenario del 2012, donde se ha dicho que solamente puede ingresarse a cuestionarse el grado de desarrollo de la imputación, ¿no?, advirtiéndose incluso que eso está en construcción. Por ende, el tema de la calificación jurídica no es definitiva. 3.2.5, como tercer fundamento para desestimar este pedido, es que en todo caso, ¿no?, de producirse una incorrecta calificación jurídica de los hechos o una doble calificación jurídica ilegal sobre los hechos por parte del Ministerio Público, en todo caso, el órgano jurisdiccional en la sentencia puede desvincularse del mismo y aplicar el tipo penal que corresponda o los tipos penales que corresponda bajo el principio de determinación alternativa. Y sobre ello también existe un acuerdo plenario que ha establecido la aplicación del principio de determinación alternativa. Pero eso se da, ojo, en la sentencia. Y en la medida que se cumpla determinados requisitos. Este acuerdo plenario comentó, voy a citar el acuerdo plenario. Es el acuerdo plenario 4 del 2007. 4 del 2007, acuerdo plenario de la Corte Suprema de Justicia de la República. Ese es el momento en el cual el órgano jurisdiccional sí puede hacerlo, incluso desvinculándose de la tesis imputativa del Ministerio Público en cuanto a la calificación jurídica. 3.2.6. Como cuarto fundamento debe anotarse que esta imputación jurídica que ha realizado el Ministerio Público aplicando el factor 2 veces, por ahora no estaría afectando ni el principio de legalidad ni el principio del ne bis in idem, atendiendo
a que se trata, como ya se ha indicado, de un pedido prematuro que perfectamente puede evaluarse en la etapa intermedia y en el peor de los casos el órgano jurisdiccional lo puede hacer al momento de emitir sentencia. El único espacio en donde podría evaluarse para evitar arbitrariedades sería a propósito de medidas de coerción procesal, en donde el juez tiene que efectuar un análisis de la apariencia del buen derecho, del delito imputado, y en base a ello también tiene que pronunciarse sobre ese asunto. Pero eso va a hacerse en cada caso, en cada incidente, cuando corresponda. 3.2.7. Ahora, con relación a las articulaciones planteadas por la defensa técnica, en la cual señala que es posible la aplicación de es posible, digamos, denunciar estos defectos en la calificación jurídica a partir de dos jurisprudencias que he citado, la 1204 del 2019 Arequipa y la 2079 del 2021 Lambayeque. Este despacho considera que no son atendibles, por cuanto las jurisprudencias que ha traído no serían aplicables porque no se refieren a un caso de tutela de derechos. Y más bien se refieren a casos en donde se estaría aplicando la norma penal que corresponda, pero al emitirse sentencia, es decir, al emitirse pronunciamiento, pero de ningún modo en fase de investigación preparatoria, como es el caso que ocurre ahora. Por ahora, entonces, voy a denegar el pedido de la defensa. Por estas consideraciones, voy a agregar algo más. En correlación a si corresponde un solo tipo penal, no dos, bajo las reglas de la subsidiariedad, eso deberá ser evaluado en la estación procesal que corresponda. Por estas consideraciones, el primer juzgado de investigación preparatoria resuelve lo siguiente. Primero, declarar infundado el pedido de tutela de derechos planteado por la defensa técnica del ciudadano Luis Antonio Gasco Bravo respecto a los delitos que se le atribuye en agravio del Estado. Segundo, se notifica a las partes. Fiscal, se le notifica. Señor juez, conforme. Procurador. Conforme, señor juez. Doctor Nakazaki, se le notifica. Interponemos recurso de apelación, señor juez. Bien, por interpuesto recurso de apelación, doctor Nakazaki, tiene plazo de ley para que lo fundamente. Bien, ya hemos concluido la audiencia, son las 5:05 de la tarde. Buenas tardes con todos. Buenas tardes con todos. Hasta luego. Buenas tardes. Bueno. Puede apagar la grabación, por favor.